Hola amigos, sean bienvenidos al podcast de ese Mediquito. Soy el doctor Lionel Céspedes y lo estaré acompañando siempre en temas relacionados con el mundo de la medicina. Tener hipertensión en la adultez aumenta en gran medida las probabilidades de múltiples tipos de accidentes cerebrovasculares, confirma un estudio reciente. Los resultados de las nuevas investigaciones sugieren que el diagnóstico temprano y el control sostenido de la hipertensión a lo largo de la vida son fundamentales para prevenir el accidente cerebrovascular y el accidente cerebrovascular isquémico, así como la hemorragia intracerebral. Los accidentes cerebrovasculares isquémicos, que comprenden aproximadamente el 85% de los accidentes cerebrovasculares, son causados por obstrucción de un vaso. Las hemorragias intracerebrales son sangrados dentro del cerebro y son una forma mortal pero menos común del accidente cerebrovascular. Los hallazgos de esta nueva investigación se publicaron en una edición reciente de la revista JAMA. El estudio analizó 6 estudios importantes de los Estados Unidos que se extendieron desde 1971 hasta el 2019 y en los que participaron un total de más de 40.000 adultos. La presión arterial sistólica, que es el número superior en una lectura de los participantes, se rastreó con frecuencias variables durante un promedio de casi 22 años. Ninguno de los participantes había sufrido un accidente cerebrovascular cuando entraron al respectivo estudio, pero el equipo de los investigadores observó la presión arterial sistólica en los años anteriores a un accidente cerebrovascular de cada adulto que sufrió un accidente cerebrovascular. Su principal hallazgo es que una lectura media de la presión arterial sistólica, que era de 10 miligramos de mercurio, más alta que el promedio, se vinculó con un 20% más de probabilidades generales de accidente cerebrovascular y accidente cerebrovascular isquémico. Este aumento de 10 puntos en la presión sistólica también se vinculó con un riesgo de un 31% más alto de hemorragia intracerebral. El color de piel pareció importar. En comparación con los pacientes blancos, los pacientes negros eran un 20% más propensos a un accidente cerebrovascular isquémico y tenían un riesgo más alto de hasta un 67% de hemorragia intracerebral. Un tercer tipo de accidente cerebrovascular, llamado hemorragia subaranoidea, que ocurre entre el cerebro y los tejidos que los cubren, fue especialmente prevalente entre los pacientes hispanos. En comparación con los pacientes blancos, los hispanos tenían un riesgo de 281% más alto de hemorragia subaranoidea, aunque sus riesgos de otra forma más comunes de accidentes cerebrovasculares eran similares a la de los blancos, encontró el estudio. Pero según estos resultados, ¿qué se puede y qué se debe hacer? Según la información de respaldo del estudio, la tasa de control adecuado de la presión arterial entre los estadounidenses en realidad se redujo entre el 2013 y el 2018, y eso fue especialmente cierto para los estadounidenses negros e hispanos. Dar a las personas los recursos para monitorizar la presión arterial en casa podría ser la clave. Dos barreras importantes para el autocontrol de la presión arterial son la falta de educación del paciente y el seguro, que no cubre los monitores de presión arterial en casa. El Ministerio de Salud de Dominicana anunció hoy un grupo de medidas sanitarias y de seguridad para prevenir a la población ante sospechas de un brote de anthrax en Haití. Sin embargo, de acuerdo con la cartera, que está en comunicación constante con la Organización Panamericana de Salud y los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades con sede en Haití, hasta la fecha no se ha diagnosticado casos confirmados de anthrax en la región. La sospecha se basa únicamente en evaluaciones clínicas preliminares, aseguró la entidad. Por ello, y en coordinación con el Ministerio de Defensa, se activaron protocolos de seguridad fronteriza para prevenir cualquier posible propagación de la enfermedad, como controles sanitarios estrictos y vigilancia epidemiológica, así como intensificar la zona fronteriza. El ministro de Salud Pública reiteró en una nota de compromiso con la salud y la seguridad de la población dominicana. Aseguró que continuará el monitoreo de cerca de la situación y mantendrá informada a la ciudadanía sobre cualquier actualización relevante proporcionada por los organismos internacionales. El anthrax es una enfermedad infecciosa rara ocasionada por la bacteria Bacillus anthracis. Ocurre de forma natural alrededor del mundo en animales salvajes y domésticos con pezuñas, especialmente en el ganado vacuno, ovejas, cabras, camellos y antílopes. También puede presentarse en los seres humanos cuando son expuestos a la bacteria, generalmente a través de la manipulación de animales o cueros de los animales. La gripe aviar ahora está saltando entre especies de mamíferos, un paso que acerca al virus a saltar a los seres humanos, advierte estudios recientes. Los investigadores han rastreado la transmisión de la gripe aviar entre las vacas lecheras en rebaños, así
como vacas a gatos y un mapache. Esta es una de las primeras veces que se ha evidenciado una transmisión eficiente y sostenida de mamífero a mamífero de la influencia aviar altamente patogénica H5N1. Aún así, el análisis genético del virus no reveló ninguna mutación que conduzca a una mayor transmisibilidad del H5N1 en los humanos. Los hallazgos se publicaron recientemente en la edición del 25 de julio de la revista Nature. Sin embargo, la transmisión de mamífero a mamífero plantea preocupaciones de las que el virus podría eventualmente adaptarse a la propagación de los humanos. Hasta ahora se han reportado 11 casos en humanos en los Estados Unidos y el primero se remonta a abril del 2022. 4 casos humanos están vinculados a granjas ganaderas y 7 a granjas avícolas, incluyendo un brote de 6 casos en las últimas semanas en Colorado. Estos casos humanos recientes contrajeron la cepa de gripe aviar identificada en el estudio que circula en las vacas lecheras. Afortunadamente, todos los casos humanos hasta la fecha han tenido síntomas leves y el virus no ha desarrollado la capacidad de transmitirse fácilmente entre humanos. La preocupación es que podrían surgir mutaciones potencialmente y que podrían conducir a la adaptación en los mamíferos al contacto a los seres humanos. Para el estudio, los investigadores utilizaron la secuenciación genética para rastrear las cepas virales que se transmiten entre las vacas cuando los animales infectados de Texas eran trasladados a una granja con vacas sanas en Ohio. También descubrieron que el virus se transmitía a gatos, un mapache y aves silvestres encontradas muertas en las granjas afectadas. Se han reportado más de 100 millones de casos de gripe aviar en aves de corral en los Estados Unidos y 168 rebaños lecheros se han visto afectados según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades Infecciosas de los Estados Unidos. Se han reportado brotes en aves de corral en 48 estados y 3 estados han tenido brotes de vacas lecheras. Y hasta aquí el podcast de hoy. Recuerde compartir toda esta información para que llegue a más personas y mejor podamos cuidar nuestra salud y la de nuestros familiares. Gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo episodio el lunes que viene en una nueva semana informativa.